Pero nos vamos a poner muy serios porque hoy martes se están celebrando en muchos puntos de nuestro país huelgas, concentraciones en memoria de Sandra Peña. Ya saben ustedes, esa joven de 14 años que se quitaba la vida después de sufrir acoso en el colegio de Sevilla. Muestran así la solidaridad con la familia, piden responsabilidades, expertos y familias están reclamando una ley nacional contra el bullying y una aplicación efectiva de los protocolos educativos. Yo creo que cada vez que escuchamos algo así, a todos se nos remueve algo por dentro y piensas, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha fallado, no? Claro, yo creo que además el problema es que no es de fácil solución, no es de las cuestiones más delicadas que existen, porque hay una colisión de factores, ¿no?, que todos intervienen a la vez y tenemos que tener la parte de la sociedad, que tiene que estar muy alerta con los problemas, la parte de la educación en las familias, educación en dos sentidos, Raquel, ¿no?, para que no haya casos de acosadores ni de acoso, la parte de los centros escolares. Y además veo que por mucho que se avance, se avanzará en algunos planos, pero es muy importante avanzar en todos los terrenos a la vez, porque si no seguiremos siempre dentro de este problema. Y creo que es un problema social muy grave que se va agravando por minutos. Sí, y además acaba el ABC en sus páginas que se estaba produciendo un Me Too con el tema del bullying, un efecto cascada después del caso de Sandra Peña, ¿no? Porque ha sido un caso que no es nuevo, que ha habido otros casos de suicidios en otros momentos, pues hace nada menos, yo creo que el primero fue hace 10 años, ¿no? Pero también otros casos que no se han estudiado que podían haber sido por una cuestión de bullying, pero este ha tenido mucho impacto realmente, pues porque los familiares han denunciado que no funcionaron los protocolos. Y eso es otro tema del que habría que hablar. ¿Qué son los protocolos y cómo se llevan a cabo? Porque muchas veces en la propia escuela pues, se están produciendo pues, los típicos conflictos de patio que no tienen por qué ser bullying y cómo hacemos para identificar eso y sobre todo cómo los profesores con todo lo que tienen pueden estar pendientes de esta situación. Sí. Si hay un protocolo, que se aplique, pero que también haya recursos para que se pueda aplicar, ¿no? Hay protocolos, como decía Sandra, pero en casa les queremos explicar que no hay una ley nacional para abordar este asunto del bullying y qué es lo que se está reclamando, porque sí que hay protocolos educativos en diferentes comunidades, pero no hay una ley que regule todo este asunto en España. Vamos a ver cómo está la situación para profundizar. Nazaret García Jara. Eso es, Raquel. En España no existe una ley específica para el bullying, pero se regula a través de varias normativas, principalmente con la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que aborda el acoso en el ámbito escolar. En el caso de los mayores de 14 años, y según la gravedad, las agresiones se pueden castigar penalmente basándose en el Código Penal y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Lo cierto es que el trágico fallecimiento de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años, ha desencadenado un aumento notable de las denuncias y además ha disparado las consultas de padres que sospechan que sus hijos pueden estar sufriendo bullying. Este caso se está convirtiendo en un punto de inflexión para sacar a la luz una realidad silenciada que sufren miles de alumnos. Claro, ¿dónde está el límite, no? Como decía Sandra, al niño lo han insultado en el colegio, ya lanzamos las campanas al vuelo, tenemos miedo. ¿Cómo se gestiona todo esto? Normalmente la mayoría de los protocolos, uno de los elementos que establece es la reiteración. Es decir, cuando un niño sufre una agresión momentánea, puntual, absolutamente inadecuada, pero en cualquier caso es solo momentánea y puntual, no se suele considerar acoso. De hecho, aquí decía Raquel con mucho acierto que hay que tener muchísimo equilibrio, muchísimo cuidado, porque empieza a haber también una sobredenuncia de casos que realmente no son acoso. Y eso es terrible, porque lo que pasa, nos ha pasado en otros escenarios, como el caso de la violencia doméstica, lo que ocurre es que si yo denuncio como acoso algo que no es acoso, estoy perjudicando los verdaderos casos de acoso, ¿no? Entonces, es muy complicado. Normalmente tiene que haber una reiteración y tiene que estar además como en todos los ámbitos de la vida, o sea que, porque el gran drama del acoso en este momento es que es más violento que antes, es decir, siempre ha habido acosadores, siempre ha habido insultos en el patio del colegio, siempre ha habido problemas, esto no es nuevo. El problema es que ya no se ciñe al patio del colegio, porque una vez que los niños abandonan las aulas, el problema es que el acoso suele seguir en redes sociales. Bueno, o se graba y se multiplica por detrás. En el caso del bullying en redes sociales entra en juego el anonimato, la indefensión y también, por otra parte, bueno,
como decía María, ¿no? Que sea una cosa reiterada y que las consecuencias que puede generar en el propio alumno, porque si tú ves que un niño no quiere ir al colegio, se encierra, no quiere relacionarse con nadie, o sea, también hay que tener una actitud en casa de observación para ver realmente qué es lo que le está pasando al menor, pero también con cautela, ¿no? Porque muchas veces lo que puede ocurrir también es que el propio menor tenga un conflicto o un problema que a lo mejor procede del propio entorno y eso impida que el niño se relacione, ¿no? También. O sea, con esto yo insisto, el tema de los protocolos, muy bien, pero que también demos a los educadores herramientas para saber identificar cuando algo es bullying o no lo es, porque en este caso a mí leía el otro día que me parece horrible esos niños que están ahora mismo en el colegio, que están viendo cómo van incluso a acosarles por el mero hecho de irse a ese colegio, profesores que están siendo señalados por estar en ese colegio, niños que están viendo pintadas en las paredes por el mero hecho de ir a ese colegio. Ojo, ¿eh? Ojo, y los expertos lo denuncian además que, claro, como comentábamos, cuando se activa un protocolo hay muchos pasos burocráticos que hay que hacer y normalmente ya cuando se llega hasta el final a veces es un poco tarde. En este caso la familia de Sandra dice que el colegio no activó el protocolo a tiempo. El otro día hablábamos aquí en COPE con el portavoz de la familia, que además es su tío, y nos contaba esto, que le duele mucho. Mi hermana, cuando presentó la última denuncia 1 de septiembre, ella salió contenta porque ella entendió en esa reunión que se iban a activar los 2 protocolos, cosa que después nunca ocurrió. Una niña con 14 años, buena persona, cariñosa, deportista, y contaba, bueno, eso de que había 3 chicas en el cole, ¿no? Que le estaban haciendo la vida imposible, ¿no? Con insultos, con agresiones verbales. Es verdad que agresiones físicas creo que nunca hubo, creo. A día de hoy, Isaac, el colegio se ha puesto en contacto con vosotros o con tu hermana y tu cuñado específicamente. Creo que hace un par de días recibió mi hermana un correo electrónico del colegio, pero te diría que casi... ¿Un correo electrónico? Ni siquiera una llamada. En el que indica que por lo visto han llamado una vez y no le han atendido al teléfono y bueno, pues decidieron hacerlo por correo cuando hay 20 metros de la puerta del colegio a la casa de mi hermana. Pero me estás diciendo que desde la muerte de Sandra el colegio no ha contactado presencial y personalmente con tu familia? No. A fecha de hoy no. Es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esas caritas pues, dejan de estar con nosotros. Claro, en este caso la madre sabía cuál era el problema, la familia lo sabía, la niña estaba recibiendo tratamiento, se habían activado los protocolos, pero quería también abrir otra página, el silencio de los compañeros, porque muchas veces los niños ven ciertas cosas, no lo dicen. Eso les convierte en cómplices, claro, pero ¿cómo se gestiona todo eso? Mira, Raquel, yo creo que cuando hablamos de este tema, que yo creo que a todos no nos pone especialmente nerviosos, es una cosa en la que yo creo que tenemos que hacer muchísimo hincapié. Bueno, 2 elementos. El primero es que ningún hogar está libre de sufrirlo, por ninguna de las 2 vías, ¿eh? Porque hay que tener muy en cuenta que nosotros podemos ser, o nuestros hijos, ¿no? Pueden ser víctimas de acoso, ojo, o pueden ser acosadores, ¿eh? Porque realmente no es tan fácil de ver. O sea, en las familias en las que pasa, no pensemos para nada que son todas familias desestructuradas con muchísimos problemas. No, esto puede pasar en cualquier sitio. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante es que se empieza a construir, ¿no? Naza nos contaba cuáles son las leyes que hay vigentes, tú estabas desarrollando cuál es la situación, pero es que la sociedad se construye desde el seno de la familia. Entonces, en los hogares es donde nosotros realmente tenemos esa responsabilidad para hacerles partícipes y que nuestros hijos entiendan perfectamente que el mal pasa cuando los buenos no hacen nada. Porque yo creo que hay ahí una necesidad imperiosa de levantar la voz, porque hoy y siempre, el machito, el bruto, el agresivo, el malote, o sea, esas figuras, y digo él, pero vale también para ella, esas figuras siempre han existido. Y están identificadas. Y están identificadas y son, de verdad que se parecen muchísimo a las de nuestra infancia, a las de la infancia de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, porque la humanidad es como es, tampoco cambia gran cosa. Lo que pasa es que yo creo que ahora está tristemente de moda ser malo. Entonces es muy importante que nosotros transmitamos en los hogares esa necesidad
necesidad de denunciar, pero no denunciar como señalar y ser el acusica, porque eso al final los niños lo gestionan muy mal. En los colegios es muy difícil de gestionar eso, sino que ellos mismos digan, oye, tú para, le estás haciendo mal. Porque a veces incluso, o sea, no digo siempre, y por supuesto no entro en el caso de Sandra, que no debemos ni juzgarlo ni valorarlo porque lo desconocemos, pero es que a veces incluso el propio acosador no es ni consciente, no siempre es consciente del daño tan grande que puede estar causando. Hay un anuncio de hace unos años que pone los pelos de punta porque precisamente habla, una campaña de concienciación que precisamente se pone desde la parte del padre del niño acosador. Bueno, pues la verdad que es un anuncio que estremece porque empiezan a preguntarse, bueno, hijo, tú, si ves algún caso en el colegio, por favor, denúncialo, ¿no? Y resulta que el niño al que estaba el padre interrogando era el niño acosador, ¿no? Eso nos lo podemos encontrar en familias pues que no precisamente sea un niño con un problema o desestructuradas. Yo insisto también en la importancia de no juzgar o hacer juicios de valor sin conocer un hecho. Este caso está en manos de la policía, están investigando lo que ha ocurrido, están investigando si las causas del suicidio de la niña han sido realmente por bullying, porque todavía no se sabe. Y vuelvo a repetir, el acosar a los profesores, acosar a los padres, eso no se puede justificar. Hacer una enmienda a la totalidad a todo un centro, que sí, que probablemente, bueno, lo dice la familia y en ese sentido no se puede dudar, ¿no? Pero eso por una parte, y por otra parte, eso, ser consciente y también dar las herramientas, que eso María lo sabrá mucho mejor que yo, dar las herramientas también a los niños para saber defenderse y saber a quién recurrir. Porque muchas veces en este momento está de moda ser el malo, pero también está de moda, hay mucho miedo a ser rechazado, mucho más que en ningún momento. Pues darle un poco las herramientas de, oye, para defenderse por una parte y segundo, saber a quién acudir. Hombre, a una persona, sin duda, que vamos a poner ahora sobre la mesa, a la que se puede acudir, es alguien que puede acompañar a esos niños. Algo también a lo que está ayudando la capellanía, por ejemplo, en los colegios. Está con nosotros un capellán, Imanol Bacaicoa, que es capellán del Colegio Bedruna Sagrado Corazón. Imanol, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos sobre la mesa un asunto muy complicado, pero queríamos conocer también cuál es la labor de los capellanes que pueden acompañar, ayudar, no a lo mejor en casos tan extremos, pero sí están en el día a día también de los alumnos. ¿Cómo trabajáis con ellos en los colegios, Imanol? Pues nada, es importante cada vez constatar que los niños y los jóvenes están pues, en los colegios incluso más que en las parroquias, ¿no? Es decir, que ahora pues, la realidad es la que es, y los niños y los jóvenes están en los colegios. Y nuestro papel también es acompañar, digamos, en todo lo que ellos viven, ¿no? Y sobre todo potenciar un poquito esa realidad de padres que llevan a los colegios católicos, muchos niños, muchos son creyentes los padres, pero otros no lo son, pero sí que valoran el humanismo cristiano, ¿no? De las parroquias, ¿no? O de los colegios, mejor dicho, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Pues para hacer un trabajo de acompañar, es un proyecto de interioridad, es un proyecto de acompañar en los valores, de acompañar en la espiritualidad, ¿no? de los niños y niñas, desde el carisma o desde la realidad cristiana católica y desde el propio carisma del colegio, pero acompañar también en la espiritualidad que todos vivimos, seamos creyentes o no, y ahí ya digo, cada vez más familias igual que no son creyentes, pero que viven la espiritualidad. Y nosotros tenemos que ayudarles, ¿no? En este proceso vital de dar sentido, de valores, pues desde la realidad cristiana y católica, ¿no? Y eso es importante, un acompañamiento que no se reduzca únicamente pues, a las celebraciones litúrgicas, sino que también podamos estar pues, acompañando en las clases, en fin, todo eso, ¿no? Aquí aparece también lo que son las mentorías, ¿no? También ese acompañamiento que ustedes pueden dar a los chavales pues, cuando tienen que hablar, contar ciertas cosas, ustedes les preguntan, están pendientes de ello. ¿Cómo son los niños en esas conversaciones? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que se preocupa? ¿Se pueden llegar a detectar problemas importantes? Pues puede ser bullying, en este caso, cualquier otro tipo de problema, gracias a esa charla que pueden tener con ellos. Sí, desde luego ellos, sobre todo, lo importante es crear la confianza, ¿no? La confianza para poder ellos comentar ciertas cosas, ¿no? De saber que la escucha es muy importante. De alguna manera el colegio es un centro de escucha, ¿no? De saber lo que viven, las situaciones.
estabais refiriendo antes al tema de bullying, que en el caso concreto del colegio dado que es el tema que estabais hablando, pues en nuestro colegio sí que se han dado algunos protocolos para poder ver y verificar si ha habido o no pues, esos malos tratos o ese bullying, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que es importante también que podamos tener esos espacios de confianza, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y fíjate, en mi papel de capellán sí que yo, que he sido también profesor, he verificado cómo el papel del capellán es un papel también muy importante, porque está la persona que muchas veces voy yo a sus clases y hago una serie de reflexiones. Hay un proyecto de interioridad muy bonito en nuestro colegio, que es marcarles un poco una orientación de sentido de la vida, ¿no? Y que les acompañas y sabiendo de que no les vas a poner después una nota, ¿no? Es decir, el examen, ¿no? Entonces, claro, yo tengo esa libertad de poder acompañar y ellos valoran mucho ese rato, que también valoran porque no hay que ser tampoco ingenuos, ¿no? Que igual, pues ese rato que no está con el profesor, pues están con una persona que haciendo alguna otra cosa. Pero sí que ellos valoran también todas esas reflexiones. También intentamos introducir la meditación, algo que ahora está muy en boga, ¿verdad? Con el mindfulness, pero también hay un tipo de meditación constructiva también, de valores, donde encaja muy bien ese proyecto inclusivo, ¿no? Desde la fe cristiana, pero también transmitiendo que la meditación puede ser un medio muy bueno para la vida, ¿no? No solo para afrontar los retos ante un examen, ante pues un evento deportivo, sino que también les ayuda a descubrir, digamos, la misión que tienen en la vida, ¿no? Con un lenguaje inclusivo que es importante, porque nosotros, lógicamente, tenemos nuestro ideario católico, ¿verdad?, cristiano, pero también yo creo que es bueno introducir otro tipo de lenguajes que puedan estar cercanos a ellos, ¿no? Bueno, eso es un poquito, entre otras cosas, lo que intentamos realizar, ¿no? María. Sí, quería preguntarle, ¿cree que en este momento una de las cosas que nos pasa es que nos falta caridad? Caridad en el sentido teologal, pero eso llevado al sentido práctico, yo noto que falta buena educación, cordialidad entre los niños y los adolescentes, que han confundido la necesaria honestidad con un exceso de verdad que en muchas ocasiones acaba llevando a conflictos. Falta un poco ese pensar en las consecuencias de nuestros actos y cómo las va a vivir el otro. Sí, yo creo que esos valores son importantes transmitirlos y claro, la caridad, como bien has dicho, es una virtud teologal que nosotros también intentamos en el colegio trabajar, ¿no? A través de la obra social propiamente, ¿no?, que tiene el colegio, para ver que hay otras personas que tienen sus necesidades, sus situaciones, que el otro es un prójimo y un próximo que también tienen los mismos deseos de felicidad, de dar sentido, ¿no? El otro siempre es un valor, ¿no? Y sobre todo intentamos que dentro del contexto del colegio también los niños que puedan tener alguna necesidad especial, verlos como un valor, ¿no?, que les ayuda a ellos a crecer como personas, ¿no? Sí. Que todos pueden crecer. Y yo creo que esos valores sí que hay en algunos momentos, posiblemente por la educación de los padres, quizás algunas carencias, ¿no?, pero que intentamos de alguna manera también acompañar a los padres también. Y en algún momento pues ayudar también a esos niños con problemas concretos, ¿no? Sí, y Manuel, yo una pregunta muy breve, porque estamos hablando permanentemente de los protocolos. Ahora hay mucha tendencia a ir contra la norma, contra lo institucional. No sé si se han planteado, entiendo que el capellán hace ese papel de alguna manera en una escucha más espontánea, de alguna manera que los adolescentes puedan acudir a un lugar donde alguien les escuche, que no sea ni un profesor, ni el padre, ni el centro educativo. O sea, no sé si nos falta esa escucha espontánea. Ahora está muy de moda lo de los centros de escucha. No sé si falta esa escucha un poco espontánea donde ellos no vean algo que no sea la autoridad. La autoridad. Sí, cierto. Yo creo que también, al menos los colegios, intentamos crear esos espacios de confianza, de transmitir, ¿no? Pues desde
no desde la obligación, digamos, porque a veces pues el ir a clase, el estar con el profesor, con el tutor, incluso con el psicólogo, ¿no? Parece como que te invitan un poco, en ciertos casos, desde la obligación. Sí que yo creo que cada vez desde la confianza hay más espacios para que ellos puedan, digamos, hablar, al menos de experiencia, desde el colegio donde estoy, yo creo que hay cierta confianza y decimos nosotros que nuestro colegio es una especie de familia, ¿no? Sí. Donde hay cierta confianza para transmitirlo a mí o al profesor o a otra persona también, ¿no? Que pues cuando hay problemas, ¿no? Y yo creo que es importante porque ahí pues con el papel con los delegados, cada vez está más la figura del coordinador de clase de conflictos, ¿no? Cuando hay un conflicto hay una figura que se va introduciendo y yo creo que es muy bonito porque aparte del delegado hay otra persona que de alguna manera cuando haya un tipo de conflicto, e incluso de la propia clase, pues vaya conociendo para poder hablar con este chico y con el compañero y pueda decirlo pues igual a los compañeros o al propio profesor, ¿no? Imanol, ha sido un gusto escucharle y ver la labor que realizan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotras.